Saludos, hoy vamos a estar hablando en nuestro podcast el error que le puede costar a un dueño de negocio el no tenerlo todo en su corporación. Vamos a estar tocando el tema de los fideicomisos y cómo estos protegen nuestros activos, nuestro patrimonio, por lo que tanto hemos trabajado. Hoy me acompaña el licenciado del Castillo. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Realmente es una eminencia en la parte de fideicomisos. Tiene bastante conocimiento en todo lo que estamos hablando de fideicomisos, así que un millón de gracias, del Castillo. Gracias por invitarme. Y también nos acompaña Joel Mercado, presidente de JM Global Financial. Mercado, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pacheco. MDRT, CPA, así que realmente tenemos mucha información para compartir con ustedes. Del Castillo, tema caliente, cómo proteger, cómo yo, dueño de negocio, puedo proteger mis activos, mi patrimonio, todo lo que yo he trabajado. Y de hecho, muchas personas que tienen negocio y no están registrados como una corporación, están trabajando como una DBA, que en estos días nos han tocado unos casos que yo digo, wow, o sea, ¿cómo estamos sobreviviendo con todas estas cosas? Así que vamos a estar hablando de eso. Muchos dueños de negocio trabajan 20, 30, 40 años, hacer dinero, pero nunca se detienen a pensar qué sucede si mañana no estoy. Correcto. Y no es morirse. Morirse no es el problema más grande aquí. Morirse, caigo en una cama, me incapacito, cuál es mi plan de sucesión. Inclusive, si tengo socios en mi corporación, ¿qué sucede con esa parte? Correcto. Si fallece mi socio, ¿qué pasa con esa parte? Sí. Y realmente tenemos que trabajar esto de una manera bien estructurada. Aquí nadie planifica el fracaso. Aquí la gente fracasa por no planificarse. Y esto no es solamente para dueños de negocios de muchos millones. Esto aplica para gente que trabajen por cuenta propia, que hagan bienes raíces, inversiones, que tengan un patrimonio significativo. Vamos a las estructuras completas de cómo organizarse financieramente para tener una protección completa. Así que no se diga más. Quiero comenzar del Castillo con una pregunta que nos hicieron en los programas de radio, porque también tenemos nuestros segmentos en radio. Y la primera pregunta es, ¿en qué momento una persona deja de necesitar solo un testamento y comienza a necesitar un fideicomiso? Pues mira, cuando estabas haciendo la introducción hablaste de algo bien importante, que son las personas que hacen negocios y no tienen una corporación o un ente corporativo para correr su negocio. Y eso es fundamental porque ese ente corporativo te va a dar una protección en contra de demandas y reclamaciones. Eso crea un velo que te protege tu patrimonio personal de que el negocio fracase, de que tengas una demanda, de que tengas un mal año. Si no tienes una corporación que te proteja y tienes alguna reclamación en tu contra, pueden ir en contra de tu patrimonio personal. Digamos, tu casa, tu carro, tus bienes. Dame un ejemplo de eso. ¿A qué te refieres? ¿Cómo si sucede? ¿Qué pudiera suceder que fueran en contra de mí? Pues mira, si tú creas una corporación, tú como accionista o dueño de la corporación respondes por lo que tú pusiste en la corporación. Okay. Que puede ser dinero. Ponle que creas una corporación, un restaurante, digamos, y pusiste $50,000 en capital, ¿verdad? Más tu esfuerzo. Pero tú aparte tienes tu propia casa, tu carro y otros bienes. Si por alguna razón hay una reclamación en contra del restaurante, digamos que alguien come algo y le cae mal y te demandan, y vas a una sentencia de $500,000, pues lo que tú tenías era $50,000 invertidos. Vas a perder el negocio, pero no pueden ir en contra de tu casa. Si tú corres el restaurante como un DBA, ya no tienes una protección corporativa, pueden ir en contra de tu casa. Pueden ir en contra de tu carro, de tus activos y tus bienes. Mercado, esto es bien importante. Es que hace poco atrás nos pasó algo similar, que estábamos hablando con una persona que lo que tenía era TVA. Cuando le estamos instruyendo de todo esto, la persona no sabe, hasta ese momento obviamente, el riesgo que tenía horrible de perder todo por una demanda, por no tener la protección correcta. O sea, que me estás diciendo entonces que la persona puede perder todo lo personal por no hacer la estructura correcta y dividir lo personal de lo corporativo. Tú sabes, hasta las obligaciones. Ponle que tienes un negocio que te va mal un año, porque vino la pandemia o lo que sea. Las obligaciones, si es un DBA, son tuyas personales, con los suplidores. Ahora, si es una corporación, la obligación es con la corporación. Correcto. O sea, que no solamente es
reclamaciones son obligaciones del mismo negocio. O sea que eso es fundamental. Tienes que tener una estructura corporativa. Tú preguntaste, ¿qué pasa cuando no estoy? ¿Cómo es el tema de los testamentos? ¿Cómo es el tema de los fideicomisos? Bien importante, si es una corporación y tiene socios, tienen que ponerse los socios y sentarse en una mesa y decidir qué pasa si uno no está, si uno quiere vender. Si yo como socio y accionista tengo derecho a comprarte a ti antes de que tú se lo vendas a terceros. Esas cosas hay que hacerlos en el acuerdo entre los accionistas. Si no hay acuerdo, pues obviamente podrías vendérselo a quien sea. Si un socio fallece, también tienes que sentarte con tu socio y decir, mira, si tú no estás, si te incapacitas o algo pasa de esa naturaleza, tus herederos pueden tomar control de esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar eso? Esas cosas, cuando hay socios hay que trabajarlas, hay que discutirlas de antemano, porque una vez pasa el evento, ya es muy tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. O sea que, por ejemplo, un ejemplo hipotético, vamos a suponer que estoy yo y tengo 2 socios más. Y no tomamos acción antes de que venga la eventualidad. Si sucede la eventualidad, entonces eso puede ser una guerra, como quien dice, porque todo el mundo va a querer alar para su lado. Correcto. Si hay un fallecimiento, pues los herederos de ese socio que falleció, pues tendrían derecho a esas acciones o su participación. Por eso, uno importante, incorpórense. Básico. No es muy costoso. Lo puede hacer por internet. Por el Departamento de Estado. Entonces, vamos. Saca un nombre y crea la corporación. Sí, pero eso de incorpórense, porque mucha gente me dice que yo tengo DBA. Y obviamente yo le digo, ten cuidado que no es lo mismo. No es lo mismo pero DBA. ¿cuál es la diferencia entre tener, para las personas, ¿verdad?, que no saben, un DBA a una LLC, por ejemplo? Bueno, tú puedes tener un DBA y registrarlo como una marca en el Departamento de Estado, pero eso no crea una persona jurídica. O sea, una corporación es una persona en derecho. No es un ser humano, obviamente, porque es una persona natural, pero para efectos del derecho es una persona que paga impuestos, que puede tener propiedad, que puede demandar y ser demandado, obviamente, y hacer acciones, firmar contratos. Por eso, si usted está en un negocio, incorpórese. Fundamental. Y lo segundo es, una vez te incorporas, si tienes más socios, tienes que dialogar con los socios qué va a pasar cuando uno quiera salirse del negocio. Cuando uno de ellos se incapacita, tiene que salir y tiene que vender, o alguno de ellos fallece. Y después, obviamente, hay mucha gente que tiene el negocio y son los únicos dueños. Pues, ¿qué pasa si yo no estoy? Hay unos temas bien importantes testamentarios, ¿verdad? Muchas veces lo dejamos, o sea, no hacemos testamento, la persona fallece y después viene la guerra familiar. Y es bien importante que uno en vida, sobre todo si tienes circunstancias particulares en tu familia que tú quieres atender después de que tú no estés, pues es importante ya desde tu vida hacer testamento y hacer fideicomisos, porque tú puedes ir pasando activos al fideicomiso y al ponerlos en el fideicomiso tú puedes ir decidiendo qué pasa cuando tú no estés, porque tú te mueres pero el fideicomiso no fallece. ¿Cómo es eso? Los activos que tú le pasas al fideicomiso, el fideicomiso también es una persona jurídica como una corporación. Okay. Al igual que una corporación puede tener bienes, puede demandar, puede ser demandado. Tú les pasas bienes al fideicomiso tuyos en vida. Cuando tú no estés, el fideicomiso sigue operando. Si tú dices en el fideicomiso, mira, yo quiero hacer un fideicomiso y yo le pongo estos activos en vida para la manutención de mis hijos y mi familia. El día que tú no estés, pues ese fideicomiso con esos activos sigue encargándose de la manutención de tu familia, de tus hijos. Puedes tener hijos con necesidades especiales, puedes tener un cónyuge con necesidades especiales, puedes tener, ¿verdad?, algo en particular que tú quieres, una propiedad que sea una propiedad para la familia, que no la vendan. Pues tú puedes hacer eso en un fideicomiso. Si tú no haces ni fideicomiso ni testamento, cuando tú falleces, tú perdiste todo el poder sobre qué va a pasar con tus bienes después de tu muerte. Otra cosa bien importante de los fideicomisos es que también crean una protección patrimonial adicional. Por un lado es básico que tengas la corporación para operar, que te protege en contra de demandas de terceros, reclamaciones, malos ciclos de negocio. Puede ser que este negocio se te quiebre, pero te quedaste con tus chavos acá y abres otro negocio. Si estás con un DBA, lo perdiste todo. O sea, no tienes una oportunidad de tener un segundo turno al bate de abrir otra empresa. ¿Por qué? Porque estás expuesto tú a todo. Si tienes una corporación, solamente pierdes lo que inviertes. Y una vez tú creas un capital, ese capital también tienes que protegerlo porque tú tienes exposiciones que van más allá de tu negocio. Estás guiando un carro y chocaste, causaste un daño a alguien. Claro. Te pueden demandar a ti. No están demandando a la corporación, pero la corporación te protege en contra de eso. ¿Cómo te proteges personalmente? Bueno, con seguro, que lo hemos hablado, tienes que tener tus buenos seguros. Pero también te proteges si vas moviendo tu capital y lo vas poniendo en
un fideicomiso, por ejemplo. Te pregunto, el Castillo, para tenerlo, ¿verdad? Para no dejar espacio a la duda. Soy dueño de negocio y tengo un testamento o tengo un fideicomiso. ¿Cuál de los dos protege mejor los activos del negocio? Bueno, el fideicomiso es para cuando tú estás en vida, tú le vas poniendo tus activos, ¿verdad? Tú tienes tu negocio y tú tienes unas ganancias como dueño del negocio. Esas ganancias tú las puedes ir pasando a un fideicomiso. También tú puedes pasar tus acciones al fideicomiso, ¿verdad? Tu interés propietario en el negocio lo puedes pasar ahí. Al tú pasar los fideicomisos, a la ley de fideicomisos, los fideicomisos también tienen una protección legal en contra de demandas y reclamaciones de terceros. Y dependiendo cómo tú lo estructures, esa protección puede ser aún mayor. ¿Ok? O sea que tú puedes ir pasando eso y el fideicomiso, no hemos entrado en eso, pero es importante que el público entienda. El fideicomiso tiene como 3 protagonistas. Un protagonista es quien lo crea, se llama fideicomitente, que sería el dueño del negocio. Otro protagonista es el fiduciario, que es quien lo administra, que también puede ser el dueño del negocio. Y finalmente están los que se benefician del fideicomiso, que puede ser la familia y las personas que ese fideicomitente determine. Y pues lo que hacen muchas personas es que en la medida que van creando riquezas de su negocio, en vez de tenerlas todas a su nombre, pues las pueden ir pasando al fideicomiso. Por ejemplo, la casa. Tienen la casa salda. Pasar al fideicomiso. Entonces ya esa casa está a nombre del fideicomiso. Si a ti te demandan en tu nivel, a tu carácter personal, pues la casa no es tuya. Es del fideicomiso. Ahora, si hubiese sido un DBA... No, tu DBA estás completamente expuesto a todo. Ahora, ¿qué sucede si no tengo fideicomiso ni testamento? ¿Quién toma la decisión sobre mis activos? El Código Civil. El Código Civil dice cuando una persona fallece, lo que se llama intestada, sin testamento, pues la mitad de tu herencia, de tu caudal, se tiene que distribuir a tu cónyuge y a tus hijos. Si tienes hijos, si no tienes hijos y cónyuge, sería entre tu cónyuge y tus padres, si los tienes vivos. Y también la otra mitad es la mitad de libre disposición. Ya. Que tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Pero como no tienes testamento, pues todo se va a distribuir, digamos, entre tu cónyuge y tus herederos forzosos, que son tus hijos. Y si no hay hijos, padre. Y si no tienes ni cónyuge, ni hijos, ni padre, pues se va a ir distribuyendo entre tus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Y si tengo hijos fuera del matrimonio? No importa. ¿También les toca? No importa. Si están reconocidos legalmente, no hay ningún issue. También si no están reconocidos legalmente, ellos podrían demandar a la sucesión para decir, mira, esta persona que falleció es mi padre. Y eso es un pleito que te puedes imaginar cómo es. Y eso es en partes iguales. Sería si no hay testamentos, en partes iguales entre los herederos forzosos. Ay, Pero eso también me trae entonces otra pregunta. Si Joel y yo somos socios de una corporación y Joel fallece porque no me va a matar a mí, se murió Joel. Ah, qué bien. Yo me quedo vivo. Tanta Yo me gente quedo que hay, vivo. No puede ser tú, está bien. ¿Qué sucede si Joel tiene hijos en ese momento y yo no tengo nada? Literalmente nada, ni fideicomiso, ni vayancel, nada. Bueno, piensa en ese caso que de repente tu socio, que es Joel, ya Joel no está, tu socio va a ser la sucesión de Joel, con las capacidades que sea que tengan para ser tu socio. ¿Me entiendes? O sea, que ellos pueden decir, yo quiero mandar aquí también. Si Joel tiene hasta más participación que tú, en teoría, sus herederos tendrían más participación y poder que tú en la decisión del negocio. Vamos a ver si entendí esto. Vamos a suponer que Pacheco se muere. Entonces, ¿qué? No, los padres no es igual, es que Pacheco fallece, ¿verdad? Entonces significa que yo tengo que amarrarme los zapatos porque tengo que correr el negocio con los hijos y la esposa de Pacheco. Aunque no sepan nada del negocio, un ejemplo, ellos van a querer su parte y ellos van a querer correr el negocio. ¿Cuánta gente ahora mismito allá afuera tienen socios que lamentablemente ni los sucesores, ni la pareja de la persona, el esposo o la esposa, quien sea, no saben del negocio, pero van a reclamar como si supiesen por qué es dinero al fin y al cabo, y al fin y al cabo con el dinero Correcto. todo el mundo reclama. Y muchas veces pues te van a querer vender la parte de ellos, pero quizás tú no estás en la capacidad No de tiene la liquidez para comprársela. comprarla. Y si estaban comenzando el negocio, menos todavía, Correcto. porque están creciendo, entonces van a decir, yo sabía que vieron un poquito de dinero y yo sabía que había algo y quiero seguir echando para adelante el negocio, pero te obliga, porque jurídicamente es lo que toca. Ellos son herederos sí, eso, obviamente eso es un riesgo que tiene el momento de tener un socio. ¿Qué pasa si no está? Por eso es importante que se sienten los socios, dialoguen esto.
También está el tema de las incapacidades. Quizá el socio no falleció, pero no puede ir más. Está incapacitado, etcétera, etcétera. Hay también los seguros de incapacidad, que es bien importante que los profesionales también lo tengan. Todo profesional que depende, ¿verdad?, de su labor para tener un ingreso debe considerar seguro de incapacidad. O sea que sí, volviendo al tema fundamental, es un mal practice corporativo de un dueño de negocios no operar bajo una estructura corporativa, amén de que hay un sinnúmero de beneficios contributivos del cual no te estás beneficiando por ser un DBA. O sea que por eso es también importante lo que ustedes hacen, que ustedes pues ayudan a los patronos a buscar en estructuras corporativas, a buscar, ¿verdad?, opciones para tener para pagar menos impuestos de lo que pagarías como un individuo, porque un individuo no puede hacer quizás todas las deducciones que puede hacer una corporación si estás incorporado. Tampoco puedes tener planes de retiro quizás como puedes tener bajo una corporación para ti y para tus empleados. O sea que, básico, ten una corporación. Y segundo, una vez tengas la corporación y empiezas a tener ¿verdad?, dinero, ingresos, empieza a pensar en dos cosas: cómo te proteges durante tu vida, y segundo, cómo tú proteges a los tuyos después del día que tú no estés. Y el dinero no te lo ganaste tú, ¿sabes? Debes tener cierta herencia en qué va a pasar con eso. Ya. Y tenemos a veces hijos familiares que necesitan protección. Si no haces nada ahora, ¿cómo los vas a proteger después? Tú no sabes cómo eso va a terminar ocurriendo, ¿verdad?, el día que tú no estés. Pero sabes que licenciado, que el problema es que siempre las personas dicen, lo hago después, lo hago después, lo hago después. Y cuando el después llega, es que ya es muy tarde porque ya el evento. Has dado en el clavo bien importante. Hay veces que tenemos familiares que queremos mejorar, ¿verdad?, que tienen necesidades especiales. Y muchas veces se acercan a mí, mira, quiero hacer un fideicomiso para dejarle casi todo a un hijo. No puedes. No puedes porque tienes unas restricciones bajo la ley de sucesiones para hacer esto. Si lo hubiese hecho hace 10 años atrás, lo podías hacer. Porque hay 10 años para lo que se llama colacionar una donación. Entonces es una donación que afecta a la legítima de los herederos, o sea, la distribución que se requiere por ley. Y tú lo haces menos de 10 años, ese heredero que se ve afectado puede decir, tráeme ese dinero para atrás. Porque dividirlo en partes iguales entre todos. Esta parte es importante. Oído, tiempo. Para. Esta parte es bien importante y vamos a explicarlo un poquito más... Seguro. Más suavecita, porque esto no es que yo fui y llené el documento y ya mañana esto se hizo. No. O sea, esto tiene un periodo de 10 años en donde si sucede algo en una persona que yo saqué del fideicomiso de mis herederos, ellos pueden impugnarlo. Lo que pasa es que toda donación que hace una persona y fallece, y esa donación, digamos, que le hizo un hijo en particular o a un amigo, a un vecino, esa donación afecta a la legítima. ¿Y qué es la legítima? Pues lo que por ley están obligados a recibir los herederos. Si afecta esa legítima, pues esos herederos pueden decir, tráete para acá esa donación. Vira para atrás. Dámela para atrás porque me la tienes que dar una parte a mí para yo coger mi legítima. Por ejemplo, póngale que esta persona tiene una casa y se enamora de esta muchacha y le donó la casa. Se murió a los 2 años y tiene 2 hijos. Pues, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Y no hizo testamento ni nada. ¿Quiénes son los herederos? Los 2 hijos. Pues esa casa, los 2 hijos pueden decir, amiguita, tráete la casa para acá, que esa casa es de los 2, de nosotros 2. Pues, ¿qué pasa? Si usted en vida tiene un negocio, o no tiene un negocio, pero obviamente usted quiere tener algún hijo o alguna persona que usted quiere favorecer un poco más allá de lo que establece la ley de sucesiones, usted puede hacer un fideicomiso, usted puede hacer una donación, pero tiene que hacerlo con tiempo para que pasen esos 10 años, para que después no vayan a colacionar esa sí, que donación. No quieran decirlo, me dieron un diagnóstico, quiero abrirlo mañana porque la expectativa de vida es corta. Sí, me ha pasado que vienen, que quieren hacer lo que quieren hacer. Mira, que lo estás... Tú no puedes hacer con la ley de fideicomisos lo que no te permite la ley de sucesiones. Tú no puedes desheredar a alguien. Lo que sí la ley permite es que ya después de 10 años que hiciste una donación, ya no es colacionable, ya no se puede llamar para atrás. Ya, ok, perfecto. O sea, que ya estamos claros que tenemos que hacer las cosas con tiempo. Hay que hacerlas con tiempo, no esperen a lo último. Hagan la corporación ya. Una vez hiciste la corporación y empiezas a tener activos personales porque te los separaste de la corporación, pues empieza esa riqueza a protegerla. Y hay diferentes métodos, obviamente. Pregunta que tengo. Y es que tengo que seguir con el mismo tema porque realmente hay muchas personas que están viendo esto ahora que tienen DBA. Tengo el DBA, lo tengo ahora mismito, ya sé que no tengo los mismos beneficios que tengo con el LLC. ¿Cuánto me tardo en el proceso de cambiar de DBA a LLC
y ponerme al día? Un proceso, un average. ¿De cuánto me puedo tardar? Registrar la corporación es bien sencillo. Se hace por internet en el Departamento de Estado. Pero obviamente no es tan sencillo porque tienes que tener una estructura corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Necesitas crear unos estatutos de la corporación. Necesitas obviamente asesorarte de un contable para que te ayude con toda la parte contributiva, de un abogado para que te ayude con la parte, obviamente, de la creación de los bylaws, de los estatutos de la corporación. También tener una estructura corporativa y tener los beneficios que la protección de activos requiere unas acciones tuyas que la ley establece, que te puedan asesorar los contables y los abogados de cómo se va a hacer. Pero de hacer una corporación es bien sencillo. La radicaste en el Departamento de Estado, está radicada, fantástico. Pero lo que pasa es que si tú no haces todas las otras cosas que requiere la ley, puedes perder la protección de la ley de corporaciones. Y si te demandan y te hacen una reclamación, puedes decir, mira, la corporación era una ficción, esa persona no actuaba como una corporación. Aunque las corporaciones proveen protección, si tú realmente operas como este negocio yo lo hago todo y no hay ninguna estructura corporativa, y en ciertas circunstancias podrían tratar de descorrer lo que se llama el velo corporativo, que es que tratan de ir en contra de tus activos. Entonces la corporación, operas como una corporación con cuentas de banco separadas, tú tienes tus estatutos, tú haces las acciones que hace una corporación, etcétera. Tú no pagas tus gastos personales con la corporación. Tú sabes, si tú actúas como corporación de verdad, vas a tener la protección de la corporación. O sea, en otras palabras, a lo buen boricua, no se puede ser un Cuca Gómez porque lo quieren tener todo y hacer todo en uno. Hay que separar hasta las cuentas de banco. Eso es importante, escucharon. Hasta las cuentas de banco. Una cosa es la cuenta de banco corporativa y otra la suya personal. O sea, correcto, que eso es vital. Y obviamente, pues, sentido común. Pues se pone una por un lado y otra por otro, por lo mismo que está diciendo el licenciado, para proteger sus activos corporativos. Yéndome a esa misma línea de mercado, ya sé que esto me ayuda a dueños de negocio. Me ayuda a minimizar taxes grandemente, porque realmente tenemos una estructura en donde se pueden economizar desde un 60, un 70% en taxes, ¿verdad? Dependiendo del caso, más proteger todos los activos dentro de la corporación. Puedes organizarlo en vida. ¿Qué yo quiero que suceda con mis activos en vida? No tengo que esperar a morirme para que eso se haga, porque puedo trabajarlo en vida. Pero si yo no soy un dueño de negocio, yo tengo mucho patrimonio. Tengo varias propiedades, tengo mucha liquidez y yo quiero dejar una sucesión para mis hijos. El fideicomiso me ayuda a poder dejar esa herencia, ese legado a múltiples generaciones. Sí, mira, cuando una persona fallece, pues si no tiene testamento, hacer la declaración de heredero. Tienes que después seguir un proceso con Hacienda para los cambios de dueños, etcétera, etcétera. Para el caudal relicto, todo ese tipo de cosas. Si tú en vida haces un fideicomiso y le pasas gran parte de tus activos al tú morir, es transparente porque el fideicomiso sigue existiendo con esos activos. Y tú puedes dar esos activos y ponerte beneficiarios a tus herederos. Puedes dejar en partes iguales como tú quieras, ¿verdad? Y vamos a obviar por un segundo de que estás afectando a uno más que a otro. Vamos a asumir que a todos le dejaste lo mismo. Pues le pasas esos haberes al fideicomiso, los pones ellos de beneficiarios, estableces un fiduciario y eventualmente pueden hasta vender los activos y pues distribuir entre los herederos. O sea, por ejemplo, una casa, si yo tengo una casa en el fideicomiso, puedo venderla y distribuirla ahí mismo. Correcto, tú puedes decir, mira, yo en vida tengo esta casa, es para el fideicomiso y mientras que yo vivo como fideicomitente, yo voy a usarla, yo voy a vivir en ella. Pero el día que yo es mía, quiero vivirla. Quiero vivirla, exacto, es mía, la quiero vivir. Pero ya que yo no esté, esa casa va a pasar a estas personas que van a ser los beneficiarios de ella, que podrán vivir o utilizarla o en su día venderla y cuando la vendan, del ingreso de esa venta van a correr en partes iguales lo que tú entiendas. Claro. Y si yo soy de las personas, ¿verdad? Porque existe de todo. De las personas que siempre he sido apegado a lo material y a la casa. Y yo no quiero que esa casa se venda cuando yo muera. ¿Eso también se puede hacer? Tú puedes establecer que esa casa, pone que tiene una casa de campo en Calley, que siempre llevas a los hijos cuando era chiquito, que tiene un apego, que tú crees que está en la familia. Pues tú esa casa la pasas a un fideicomiso y tú estableces que no se va a poder vender esa propiedad porque es para el beneficio de mis herederos por el resto de los años, ¿verdad? Y estableces una cantidad de dinero para el mantenimiento de la misma y tú en teoría esa casa va a estar para tus herederos. Y también lo hacen ahí con propiedades.
hacen fideicomisos donde ponen tierra y dicen estas tierras no se pueden vender porque están protegidas, porque son para agricultura o son tierras, ¿verdad? Recursos naturales, y tenemos ese tipo de fideicomisos donde propiedades y tierras se protegen a perpetuidad. ¿Qué tipo de fideicomiso es ese? Bueno, es un fideicomiso regular, lo único que es un fideicomiso en donde tú le pones un bien y estableces que ese bien no se va a vender, ¿verdad? En un cierto número de años o no se va a vender porque se va a mantener a perpetuidad en beneficio, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico, que no se desarrolle, que no se destruya un ecosistema. Ahora pregunto, porque esto me abre una ventana gigante en que nosotros tenemos que dejar de pensar que cualquier persona que te pone el dinero de tal sitio a tal sitio te está haciendo una planificación. Eso no es así. O sea, ahí no hay estrategia, simplemente estás haciendo una transacción. Pregunto del Castillo. Tengo 2, 3 millones en mi cuenta de banco. Yo quiero que ese dinero pase a mis herederos. Yo puedo escoger X mecanismo de colocar el dinero para que crezca y ponerlo dentro del fideicomiso y eso pase a mis hijos como yo quiero que eso se distribuya por el resto de la vida. Fideicomiso como persona jurídica puede ser titular de inversiones, de activos, de cuentas de banco. Usted lo que hace es crear ese fideicomiso y puede poner que usted le va a poner el fideicomiso bienes inmuebles, casas, cuentas de banco, cuentas de inversión, lo que usted entienda. Usted tiene un fiduciario que debe ser usted en vida, ¿verdad? Y el día que usted no esté, es importante que tiene que tener un fiduciario que lo sustituya a usted para que cumpla sus intenciones. Y usted entonces pone un beneficiario, que es como el otro protagonista que yo les comenté. Acuérdense que son 3, el que crea el fideicomiso, el que lo administra y quién o quiénes se benefician. Y usted pone, pues mire, esta cuenta de 1 millón o 2 millones de pesos, yo quiero que todos los años se saque el rendimiento que tuvo en la bolsa para pagarle las escuelas a mis nietos, para pagarle la casa a mis hijos. O yo quiero que se vaya distribuyendo año tras año cierta cantidad entre ellos. O yo quiero que si uno de mis nietos entra a una universidad, se la va a distribuir $20,000, $30,000, $50,000 al año para pagarle a la universidad. O sea, las instrucciones son detalladas. Detalladas. Y el fiduciario tiene la obligación fiduciaria, que tiene la obligación de cumplir con lo que usted puso en ese fideicomiso. ¿Beneficio contributivo de hacer eso? ¿Tiene alguno? Bueno, recuerden que el fideicomiso como una persona jurídica distinta a usted, y si ese fideicomiso tiene activos, ese fideicomiso pues, puede estar sujeto al pago de contribuciones. Es bien importante en este tema de los fideicomisos, sobre todo cuando hay muchos activos, que usted también se oriente con un contable, ¿verdad? Que siente con usted y le explique las consecuencias contributivas. Por ejemplo, si usted tiene una casa y le pasa la casa al fideicomiso, puede ser que la exención del CRIM la pierda, ¿verdad? Porque ya no es la casa suya, es la casa del fideicomiso. Sin embargo, pues tiene otras protecciones al estar en el fideicomiso. También hay fideicomisos para planes de retiro que dan unos beneficios contributivos específicos creados por ley, que sí se crean para ayudarte a obviamente pagar menos impuestos en cierto momento dado y recibir ese dinero cuando pues te estés retirando y pues estés en un bracket contributivo menor. Pero sí, los fideicomisos, definitivamente cuando tú les estructuras, es importante ver el tema contributivo y cómo los fideicomisos podrían pagar impuestos. Pero obviamente si tú tienes todo eso encima tuyo, pues obviamente tus ingresos son bien grandes. Si tú vas distribuyendo tus riquezas a través del tiempo, a través de fideicomisos u otros entes jurídicos, los fideicomisos tienen gastos. Y obviamente podría verse de qué manera la huella contributiva pueda reducirse. Sí, porque sería un juego de qué le sale más económico, o tener el fideicomiso o pagar taxes. Y eso es una decisión complicada porque hay que sacar los números, porque muchas veces la gente dice, es que tengo que pagar por X o Y cosas, pero calcula cuánto ibas a pagar en tax. Y en varias ocasiones, diría que en muchas ocasiones, cuando sacamos el cálculo de cuánto le sale un fideicomiso comparado de cuánto va a pagar en tax y se ahorraría en tax, hay una diferencia abismal. Es que ahora mismo con el hecho de que si yo tengo mucho capital y yo quisiera, ¿verdad?, organizar a futuro, si me enfermo, si uno de mis hijos fallece, y yo puedo colocar ese dinero en una cuenta que tenga rendimiento y eso colocarlo dentro del mismo fideicomiso y decidir si mis hijos se enferman o yo me enfermo, qué hacer con ese dinero, simplemente dejarlo creciendo en una cuenta sin ningún tipo de plan, no estás haciendo nada. Aquí estás protegiendo, porque no valga, ¿verdad? Esta parte es bien importante, no es solamente a dueños de negocios, tú me corriges, pero si yo soy un asalariado que tengo un ingreso bien alto, como hay muchos en Puerto Rico,
y yo salgo de mi trabajo, tuve un accidente, falleció una persona tuvo un daño corporal, ¿verdad? Una incapacidad, y me demanda, pueden ir en contra de mis activos también, porque no soy una corporación. Ahí pueden irse íntegro contra todos mis activos, ¿correcto? Correcto. Entonces el fideicomiso me ayuda a proteger eso. El fideicomiso es un patrimonio separado al tuyo y te ayuda a protegerlo. Es un fideicomiso irrevocable todavía más, porque es el fideicomiso que más protección da. Y eso es bien importante también que lo entiendan. Tengo una duda. Si, por ejemplo, como dice Pacheco ahora mismo, que eso es bien importante en las casas, proteger la propiedad de uno, es el techo donde uno está viviendo. Yo creo que eso es de los elementos más importantes, es el techo de uno. ¿Qué sucede? Yo puse ya mi hogar, ya lo tengo, y quiero con el tiempo añadir más elementos. ¿Yo tengo que ponerlos desde el principio o yo puedo ir añadiéndolos poco a poco? Mira, en el caso del hogar donde uno vive, puedes hacer algo común, que es sencillo, que es una escritura de hogar seguro, que te protege en contra de reclamaciones de terceros para que no te quiten la casa. Eso es bien fundamental. Y no tienes que hacer un fideicomiso, hacer la escritura de hogar seguro. Y quizás una persona que lo que tiene es una casa, lo que más le conviene es escritura de hogar seguro, te quedas con ella, tienes la gestión del crimen como hogar, primer hogar. En una segunda propiedad ya es otra historia, porque una segunda propiedad no puedes tener un hogar seguro para la segunda, solamente para la que vives. Exacto. Y la exención del crimen por hogar es por la que vive. O sea que quizás en una segunda o tercera propiedad, pues entonces debes empezar a considerar pasarla al fideicomiso. Te cuento, si tú no restringes en el fideicomiso los activos que se pueden poner, que nadie lo hace, pues tú puedes seguir en vida añadiéndole activos como fideicomitente al fideicomiso. Por ejemplo, le puedes añadir un apartamento de playa que tiene. Pues eso es del fideicomiso. Quiero añadirle una cuenta de inversión al fideicomiso. Se la añado. Etcétera, etcétera. Eso tú vas disponiendo qué se va a hacer con esos bienes que se van añadiendo al fideicomiso. ¿El hogar tiene que estar saldo o no? Para hogar seguro, Ajá. no tiene que estar saldo. No. Simplemente que seas el dueño registral de la propiedad. Importante, hay excepciones. Si no le pagas al banco, el banco puede ejecutar. Claro, Pequeño detalle. Un detalle que Sí. nadie imaginaría. Sí, pero si por ejemplo tienes un accidente de carro o te estás trabajando como un DBA, y en el caso del restaurante que hablamos, y se envenenaron 3 personas y se murieron y te demandan, no puedes perder el hogar porque el hogar está protegido por la escritura de la ley de hogar seguro. Te pregunto, y esta parte es bien importante. Si yo estoy escuchando este mensaje, ¿qué yo tengo que identificar para decir, yo necesito un fideicomiso? Primero, como toda estructura, ¿verdad? Que se va a crear, pues debes tener bienes para ponerlo en el fideicomiso. Tienes que identificar qué bienes yo quiero poner ahí. Porque obviamente hay una complejidad de que lo tienes que crear, tienes que ir a un notario. Esto se crea por medio de un notario que hace una escritura. Que eso tiene un costo. También tienes que ver los bienes que le pones y las consecuencias contributivas. O sea que debes también tener acceso a un CPA que te ayude. Porque es bien importante que la decisión se tome con todas las cartas en la mesa. Y las cartas son pues, un abogado que te va a ayudar, notario, y un contable que te va a ayudar. Y en el caso de planificación financiera, ¿verdad? Que alguien que te ayude en la planificación financiera con ese dinero. Y si tienes todos esos elementos y tienes activos, pues crea tu fideicomiso en vida. También ya quieres planificar qué va a pasar con el dinero que tú creaste en vida en el futuro, cómo tú quieres que se distribuya, le quieras ahorrar a tus herederos el mal rato de la sucesión, el mal rato de la declaratoria de herederos, porque dice testamento, el mal rato de que se dividan las cosas. No, tú en vida, tú decides, ¿verdad? ¿Qué activos van a la sucesión? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se distribuye? Una cosa bien importante, las deudas se heredan. Cuando una persona fallece, el causante, están los activos y están las obligaciones. Repitas otra vez. ¿Las deudas qué? Las deudas también pasan como parte de la herencia. Oyeron, ¿verdad? Correcto. Una persona tiene activos, pero tiene obligaciones. Pues si tú en vida vas pasando los activos a un fideicomiso y eventualmente pues están en el fideicomiso, pues te quedan poquitos activos con tus deudas. Y esas deudas pues no van en contra de los activos que se heredan. O sea que tú puedes ir poco a poco reduciendo tu exposición. Me trae otra pregunta. Yo sé que mucha gente tiene que estar diciendo, pero ¿cuánto cuesta? ¿Pero cuánto cuesta? Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta no tener un fideicomiso? Depende de tus intereses. Si tú tienes un interés de proteger tus activos, te puede costar todo. Ese es el punto. Nada más. Ese es el punto. Nada más. Y obviamente los fideicomisos es una pata
de una silla de protección de activos. Una pata puede ser fideicomiso, otra pata es estructura corporativa, como explicamos. Otra pata bien importante es seguros. Tienes que estar asegurado. O sea, si tú tienes un negocio, hay varios seguros que tienes que tener en ese negocio para protegerte. Porque tú no quieres que el negocio naufrague y te quedes inactivo. Tú quieres que el seguro te proteja, te dé representación legal, si hay una sentencia la pague. Y obviamente, y después a nivel personal, tú quieres tener una protección que te pueda dar un fideicomiso. Tú quieres tener una protección, tener un hogar seguro. Y tú también quieres verte planificando, aunque hagas un fideicomiso, también es un testamento, porque tú no lo pasas todo al fideicomiso, tú siempre te quedas con algo, porque tú, ¿verdad? Sigues manejando tus cosas, pues también es el testamento y dispone claramente qué va a pasar con eso. Pues, para el día que tú no estés, entonces, gran parte se planificó con el fideicomiso. Tú en vida decidiste qué hacer, tú retuviste el control en vida. Si falleces sin testamento, si falleces, pues los que te sigan son los que van a decir qué va a pasar con eso. Y las peleas, como usted dice, usted conoce a sus hermanos en la herencia. Ay, es que tú lo conoces a todos. Sí, a todos, ¿no? Incluyendo el que nunca se conoció. A los hermanos, hermanas y cónyuges. Y los cuñados. Y los cuñados. O sea que ahora, evítenle a sus hijos todos esos problemas y organícense en vida con testamento o con fideicomiso. Tengo mi negocio. Tengo mi trabajo. Trabajé muchos años. Logré crear un patrimonio sumamente saludable. Y yo quiero crear un fideicomiso a largo plazo. Que mucha gente tal vez los conocen como dinástico. Que este es para familias que tienen mucho dinero. Mucho dinero. ¿En qué esto, cómo se utiliza para este tipo de familias que quieren organizar dentro del fideicomiso a largo plazo? Sí, mucha gente que tiene mucho dinero, sobre todo en países donde hay unos impuestos sobre la herencia bien grandes, se organizan por fideicomiso. La gente raramente hereda, simplemente se crean estos fideicomisos y los fideicomisos establecen, mira, le vamos a pagar la casa. O sea, esos hijos no compran casa, el fideicomiso compra la casa, paga la casa. No pagan la escuela de sus hijos, no pagan los carros, no pagan, porque fundamentalmente el fideicomiso se responsabiliza de todos esos gastos. Obviamente tienes que tener una masa crítica de dinero y de activos para hacer esto, pero tampoco tienes que ser muy rico. O sea, tú puedes... Yo he tenido clientes que quieren hacer un fideicomiso para que su casa se quede administrada, que se rente y que lo que saque de esa renta vaya para un hijo. O vaya para... O sea, no tienes que tener demasiado dinero. Puedes tener activos y decidir cómo los vas a pasar. Muchas veces el reto más grande es buscar un fiduciario. Una persona responsable. De confianza. Que cumpla, ¿verdad?, la intención. Y me ha pasado que a veces queremos hacer el fideicomiso, pero la persona pues tiene aprensión de quién va a dejar. O sea que también es importante que se identifique que esa persona, después de que yo no esté, cumpla con la obligación. Y si no cumple, obviamente los beneficiarios pueden ir al tribunal y que el tribunal designe un fiduciario, ¿no? También los fiduciarios cuestan. También, cuando estamos hablando de patrimonios bien grandes, de repente administrar una fortuna bien grande, y son fiduciarios profesionales, personas que obviamente conocen de este tipo de cosas y van a cobrar por su servicio. Pero de nuevo, ¿qué tú garantizas? Bueno, que el patrimonio que tú creaste no lo boten en el casino. ¿Tú sabes? Claro. No lo boten en malas inversiones, o de repente cogieron de bobo a un hijo tuyo e invirtió en caballos y lo perdió todo. O sea, una locura así. Ahora, si tú estableces, mira, este fideicomiso lo va a manejar un fiduciario profesional. Se va a invertir por una compañía profesional de inversionistas. Incluso hay cláusulas que se llaman de spendthrift, que son para este tipo de heredero, que es ¿verdad?, que un botarata. Sí. Para protegerlo, pues mira, no vas a tener acceso a ese dinero. Tú lo que vas a tener es que un fiduciario te va a pagar la casa, la comida. Le da una mensualidad, le da esto es lo que hay este mes. Ya. De aquí para adelante, la mayoría de las segundas generaciones votan todo por eso mismo. Correcto. Acuérdate que a sombra de grandes árboles no crecen grandes árboles. Y muchas veces generacionalmente... ¿Cómo? Para. Dale rewind. ¿Cómo? Repítelo otra vez. Que a sombra de grandes árboles no usualmente crecen grandes árboles. Muchas veces en generaciones tú tienes ¿verdad? El que creó todo. Y a veces sí, hay hijos que son tremendos, pero muchas veces no. Y de repente, segunda y tercera generación lo perdiste todo. Si tú quieres asegurar, ¿verdad?, que aparezca esa segunda o tercera generación que vuelva quizás a coger la rienda de... Pues tienes que llevar ese capital a esas generaciones futuras. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues puedes crear un fideicomiso. Sí, que si yo he trabajado toda mi vida por un negocio.
y yo quiero proteger esta segunda, tercera generación y dejar un patrimonio que sobrepase más. Hoy es fácil. Trata de pensar cómo se llamaba tu abuela. Ahora trata de pensar cómo se llama la mamá de tu abuela. Y la mamá de la mamá. Ahí es que tú dices, yo no me acuerdo porque no dejo un legado. Porque yo te aseguro que si esa persona hubiese dado un legado permanente, que tú lo estuvieras recibiendo siendo la tercera generación de esa familia, tú te ibas a acordar. Claro. Por eso es la importancia de poder planificarse, de poder hacer estrategias que realmente vayan acorde a lo que tú quieres hacer. Y esto hay que trabajarlo como es. No es por yo querer decirte las cosas más fáciles o menos fáciles, es que las estoy haciendo correcto o incorrecto. Es que las cosas se tienen que trabajar como son. Y las leyes de herencia son bien exigentes. Y yo veo muchas personas que están colocando dinero en mecanismos que no saben cómo trabajan. Por darte un ejemplo, no sé si tienes, ¿verdad? Me puede dar un poquito de esto. Yo soy nacido en Puerto Rico y pongo mi dinero en una cuenta que no está en Puerto Rico y fallezco. Eso va a recibir un trato contributivo en fallecimiento porque está fuera del territorio de Puerto Rico. ¿Y quién va a pagar eso en un fallecimiento? La familia. Sí, la herencia va a tener ese impacto contributivo. Por eso también es bien importante ese asesoramiento de un contable que sepa de esto, ¿verdad? Que lo ayude usted en la planificación financiera, contributiva y obviamente para la creación de estas estructuras, porque usted tiene que poner en la mesa las ventajas, los costos de todas estas estructuras. Pero de nuevo, bien básico, volviendo al principio, usted tiene un negocio en Puerto Rico, por amor al Señor, incorpórese, ¿verdad? Proteja. Básico, vamos a empezarlo por lo básico. Básico, incorpórese porque tiene la protección contributiva, protección legal y obviamente tiene las ventajas contributivas que le puede dar también operar como un negocio. Y ya eventualmente cuando usted va creando una riqueza, si usted quiere que esa riqueza se transmita de una manera ordenada, menos costosa a largo plazo, cuando usted mantenga algún control de qué pasa con eso, pues considere hacer su fideicomiso y a través del tiempo le va pasando activos y obviamente también su testamento de todas formas, porque siempre nos queda algo, ¿no? Siempre no va a pasar necesariamente todo al fideicomiso y que eso que a usted le quede, pues también se establezca cómo se va a distribuir. Pregunta, licenciado. ¿Fideicomiso es para todo el mundo? Sí, todo el mundo, toda persona puede abrir un fideicomiso, obviamente que sea mayor de edad, que no tenga una incapacidad, ¿verdad?, para obrar, puede abrir un fideicomiso. Corporaciones pueden abrir un fideicomiso también. Cualquier persona lo puede abrir, jurídica y natural que esté capacitado. Después de haber escuchado esto, ¿quién definitivamente no debería evaluar si necesita un fideicomiso? Bueno, si no tienes muchos activos que proteger, pues quizás pues tienes otras alternativas. Ahora, si estás creando activos, si has acumulado activos, tienes dueño de negocio o no dueño, un profesional, y pues tú quieres estructurar tu sucesión y proteger a ciertas personas, porque pasa mucho. Hay personas que tienen, ¿verdad?, familiares con necesidades. Tienes que hacer un fideicomiso bien importante para proteger esas familiares. Y si tiene condición de salud que es dependiente Correcto. de alguien para poder subsistir. El otro día estaba hablando de eso con una persona, de un hijo, obviamente para que asegurarse que tuviese un cuidado el resto de su vida. ¿Cómo tú haces? Haces un fideicomiso, le pones unos activos, esta persona tiene unas propiedades que las iba a alquilar y con ese ingreso de ese alquiler iba a pagar la... ¿verdad? Sí, eso es bien importante, que tienen que tener un activo, que hay personas que dicen, pues hago el fideicomiso y el fideicomiso me va a pagar. Ok, ¿de dónde? ¿De dónde le va a pagar? Y otra cosa, ¿quién va a ser el fiduciario? Porque pues también te digo una realidad. Hay veces que entrevistamos a la persona y es importante buscar un fiduciario responsable que se encargue de eso porque le estás dejando ¿verdad?, algo de gran confianza. Y hay veces que tenemos familiares, ¿verdad?, que es posible. Hay veces que no los tenemos, pues hay que buscar quizás algún fiduciario profesional, alguien que pueda ayudar. Sí, que también tienen que hacerle de su parte. Ellos tienen que buscar de dónde es que va a salir el dinero, dónde está ese activo, cómo ese dinero se va a producir para entonces poder ayudar a que eso se active y tenga una acción. Correcto. Tiene quizás vender propiedades en vida para comprar otro tipo de propiedad, otro tipo de activo que entonces pueda operar mejor lo que tú quieres en el fideicomiso. Exactamente. O sea, que podemos decir que tal vez, no es que necesariamente sea en todos los casos, pero tal vez dejar el dinero directamente a los hijos no es la mejor alternativa.
tienes que ver tus hijos y tienes que ver qué es lo que puede pasar y tienes que ver si quieres facilitarle la vida a ellos, porque ponle que tus hijos, pues, tú no ves ningún hecho de dejarle todos la misma cantidad, todos están bien, pero tú quieres ahorrarle el mal rato del proceso de sucesión. Pues tú puedes en vida pasar los activos al fideicomiso y después tú dices, una vez yo fallezca, pues te reservas tú el uso y beneficio de todos los activos que tú pusiste en el fideicomiso porque son tuyos, o sea, tú los pusiste allí. Pero eventualmente cuando tú no estés, si a ti no te importa que vendan las propiedades y se dividan los chavos, pues tú dices, mira, cuando yo no esté, todos los activos del fideicomiso, si ellos quieran que se dividan. Pero sí puedes dar las instrucciones de también decir cómo, Correcto. cuándo y por qué se va a utilizar el dinero. Correcto. Y si al hacer el cuándo, cómo, tú afectas la legitimidad de alguna persona, ahí tienes que ver el tema de los 10 años. Que hayan pasado 10 años, porque si no pasaron 10 años, sabes que un fideicomiso no puede darle la vuelta. Sí, no puede otra vez parar. No puedes desheredar a alguien por medio de un fideicomiso. Sí está obviamente el tema de los legados a los 10 años. O sea que, pero vamos al principio. Hay que hacerlo con tiempo. Con tiempo. Porque muchas veces la gente, ¿verdad? Todo nos pasa, ¿verdad? Cuando nos llega la emergencia que queremos resolver. Muchas veces cuando llega la emergencia ya es muy tarde. Por ejemplo, fideicomisos para protección de activos. Pues si ya te están demandando, Too late. too late. Eso es fraude de acreedores. Crear un fideicomiso. Que van a decir los acreedores, espérate, juez, esta persona creó un fideicomiso y le pasó todos sus bienes para no pagarme a mí la sentencia. Es demasiado tarde. De que la fecha va a salir. Se creó. Se creó. La demanda llegó el Sí, 5 de junio se creó. y creó el fideicomiso el 7. Oye, qué coincidencia, mira. Qué coincidencia. Lo tenía planeado ya. Es que ya estaba planeado desde antes. Estaba pensando. Correcto, pues ese tipo de cosas no puedes esperar demasiado tarde. Tienes que ir a hacerlo de nuevo. En la medida que tú vayas viendo que estás generando unos ingresos, estás creando un capital, considera crear tu fideicomiso, haz tu testamento, haz tu escritura de hogar seguro, por Dios, que son bastante económicas, etcétera. Ten seguro. Yo sé que los seguros cuestan, pero todos que sufrimos por María Transfiere riesgo y riesgo. seguro, y los seguros también son costos para de eso. operación, todo ese tipo de cosas. Bien importante que las tengamos al día para poder operar adecuadamente un negocio y crear un patrimonio, proteger el patrimonio y después transmitirlo de una manera ordenada, más económica y más controlada por ti, en beneficio de tus herederos. Si fuera a darle un consejo a nuestros Público. seguidores, nuestros públicos, ¿cuál fuera esa recomendación? Porque mucha gente tiene que pensar, es que eso cuesta, que no cuesta, como asumen tanto. No sabemos realmente dónde estamos. ¿Cuál fuera ese consejo que tú le darías para que dieran ese primer paso? El primer paso es orientarse. Muchas veces orientarle no le cuesta nada. Sentarse con un profesional que les ayude, que escuche su situación particular y le dé opciones. Una vez se orienten, van a recibir las opciones y los costos de los mismos y usted tiene que sopesar. Obviamente hay veces que es difícil sopesar el riesgo, ¿verdad? Pero es bien fácil ver lo que ha pasado alrededor de nosotros y ver cómo negocios se van a la quiebra, porque se están yendo a la quiebra. Muchos negocios se van a la quiebra porque se incapacita un socio, un dueño, que no lo puede operar más. Aquí hubo un caso hace poco que falleció el cabecilla, como dice, la cabeza del negocio y los hijos están, ¿verdad? Tratando de cada quien jalar para su lado. Correcto. Una Todavía empresa está gigante. corriendo ese Sí. caso, ¿verdad? Y eso lleva un año. Sí, ya lleva el año. Y el negocio se destruyó, ¿verdad? No se administra bien y se destruyó. O sea que lo importante es que se orienten, busquen ayuda de profesionales, abogados, contables, personas que los puedan asesorar en temas de manejo de activos. Vean los costos. Los costos no son exorbitantes. Es más costoso no tener estas cosas Claro después. Por eso es que se crean. Por eso es que existen leyes. ¿Por qué tú crees que se crean corporaciones? Porque antes no habían. Y la gente no se atrevía a entrar en el comercio porque era demasiado riesgoso perderlo todo. Por eso se crearon corporaciones. Y se han seguido manteniendo en todo el mundo, ¿verdad? Claro. Avanzado. Porque hay fideicomisos desde el tiempo de los romanos. Porque funcionan. Y la gente se beneficia de ellos. Así sucesivamente. O sea que busquen orientación, se ve su caso, se le puede ver alternativas, vea los costos. Todas estas estructuras tienen sus costos, pero obviamente tienen beneficios mayores cuando uno los pone en la balanza. Por eso es que la gente los hace al final del día. Así que por eso es importante. Nosotros tenemos un evento este próximo 26 de marzo en el Ponce Hilton. Comenzamos a las 2 de la tarde, 2 a 6, en donde vamos a hablarle a ustedes, dueños de negocio, personas con unos patrimonios que necesitan este tipo de orientación,
Vamos a tener al licenciado del Castillo con nosotros y otras herramientas adicionales que vamos a estar trayendo para esa charla. Así que es bien importante. Próximamente le vamos a estar dando más información para que se registren y tomen esta información. Sobre todo, gracias del Castillo por tu tiempo. Sé que esta información es vital. Nos pueden escuchar también en la radio, en Magic 98.5, allí en las tardes con Ronnie. Mercado, gracias por tu tiempo. Sé que estás bien ajorado. Realmente sé que sacar el tiempo es un poco complicado, pero gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sé que esta invitación información es sumamente importante. Y sobre todo, si eres dueño de negocio o tienes un patrimonio significativamente grande y quieres protegerlo, este podcast no se hizo para entretenerte. Se hizo para darte las herramientas y para que abras los ojos y despiertes. Porque cualquier momento las cosas pueden cambiar y de un momento a otro puedes perder todo por lo que tanto trabajaste. Así que si quieres más información, comunícate con nosotros. Si quieres una cita con el licenciado del Castillo, te comunicas con nosotros para podértela coordinar y que puedas comenzar a crear una estrategia y no simplemente hacer una transacción. Porque esto se trata de planificarse inteligente. Gracias por estar con nosotros en PWR Podcast. Hasta la próxima.